Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Estoy reclamando por las preguntas de la consulta, ¿no? Del 4 de febrero. Porque me parece que es muy importante que una a una vayamos nosotros, señoras y señores, insertando el comprendido de una interrogante respecto a la lista de consultas que formula el señor presidente de la República, Lenín Moreno, y su gobierno a la población ecuatoriana. Entonces, aquí están las preguntas. La que estaban desarrollando este momento es la número, Berito, si es tan amable, me da una orientación. Presento un saludo de bienvenida a nuestros amables oyentes. Es la noticia, la pregunta número 1, aquí dice noticia 7, señor. ¿Qué es lo que me suscribe? Vamos a ver. La pregunta número 1, ¿está usted de acuerdo con que enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política nacional y con la pérdida de sus bienes? Esto es lo que nos pregunta el presidente. ¿Quieren que le repita? De encantado, y vamos a hacerlo todos los días. La que ustedes quieran. ¿Está usted de acuerdo? Óigame bien, estimado ciudadano. ¿Está usted de acuerdo con que enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país, para que haya una prohibición expresa, legal, muy bien redactada y clarísima, ¿no? Y con la pérdida de sus bienes, 2 castigos, 2 sanciones para los que han abusado de los fondos públicos, para los que han negociado con nuestro dinero, para los que tienen bien guardado el dinero ajeno, para los que han depositado en grandes ligas bancarias del exterior, que son países y que son naciones y sistemas financieros que se han adecuado con esto en estos últimos tiempos para recibir, para receptar malos recursos provenientes de la corrupción. Entonces, le va a preguntar el presidente el 4 de febrero, ¿está usted de acuerdo, señor ciudadano, con que enmiende la Constitución
para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes? Sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Miren que esta pregunta no le gusta al expresidente Correa. Él viene a todos a decirles, contesten que no. Él debe estar ya aquí, arriba o arribó, seguramente a la medianoche, sí, nos acaban de confirmar. A la medianoche. Bueno, debe haber tomado muy temprano el avión desde Europa. Esta es la pregunta a la que le vamos a dedicar notable preocupación, con comentarios y con todo. Por ejemplo, sobre esta primera pregunta, ¿está usted de acuerdo con que enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar como candidato, para participar en la vida política del país, dice literalmente la interrogante presidencial, y además con la pérdida de sus bienes, pues? Porque no solamente que va a ser descalificado como candidato y se va a quedar con la plata en los bolsillos, o en algún lugar de su hogar, o encargado a algún pariente, o este dinero. Nuestro primer invitado, mientras tomamos contacto con la persona en Venezuela, estamos tratando de, vía Skype, comunicarnos, señoras y señores, con el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Caracas, que significa es un líder cameral, es un líder de los sectores productivos de Venezuela. Y ustedes saben exactamente la tragedia por la que está pasando la hermana nación venezolana y su pueblo. No hay trabajo. Todo está apegado a un proceso inflacionario onerosísimo, increíble. Creo que están ya en 2.700 como tasa de inflación. Y claro, ayer hacíamos cuentas con los propios venezolanos y este caballero mencionaba precisamente aquello. Si me ayuda el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Ecuador. Patricio está con nosotros. Muchísimas gracias por la gentil atención a nuestra invitación. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, está con nosotros. Es verdad que la gente busca vivir desesperadamente con lo que cuesta un kilo de carne. Ese es el sueldo mínimo mensual, como para comprar un kilo de carne. Sí, $7, $6.50. Y eso cuesta a este momento en el mercado venezolano el kilo de carne. Si es que consigue. Si es que consiga, naturalmente. Así es. Estábamos precisamente a la expectativa de que Víctor Maldonado nos atienda. Si los compañeros que han estado aquí desde temprano han logrado esa conexión, o de lo contrario hacemos un phone patch directo y comenzamos con la consulta. Bueno, ¿qué dicen los venezolanos o qué nos dibuja la realidad venezolana y caraqueña? Porque estamos de capital a capital, la respetable Caracas, la tierra de los libertadores, otrora la ciudad más pujante por el tema petrolero, es el escenario de la mayor pobreza, una vergonzante pobreza. La gente busca comida en la basura, en los basurales caraqueños. Hemos visto, porque los medios de comunicación independientes de todo el continente han puesto en principal nivel. Esto es lo que ha hecho
la tal Revolución Ciudadana Continental. Esto es lo que ha hecho. De esto nos hemos librado. ¿Por qué nos hemos librado de una situación como la de Venezuela? Patricio Alarcón, buenos días y bienvenido, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Buenos días, Gonzalo. Tal como usted lo ha mencionado, la situación en Venezuela es una tragedia. Ni una guerra habría causado tanto daño a la economía como lo ha hecho el modelo de la Revolución Ciudadana. Mire, como usted lo mencionó, el aumento salarial en Venezuela incrementaron los sueldos en 40%, llegando a $7 al salario mínimo. Esto subiendo también en parte el bono alimentario. Imagínese, Gonzalo, que el año pasado se aumentó 6 veces el salario básico. Y el salario básico ya ha aumentado a $7, después de haberlo aumentado 7 veces, alcanza apenas para cubrir el 5,7% de la canasta básica. Un sueldo básico en Venezuela le alcanza para 30 huevos, 1 kilo de queso y 1 kilo de pollo. Imagínese que Venezuela, tal como usted lo mencionaba, lo que consumiría no más de en un día. Lo que podría consumir en pocos días una familia. Sí. Es como que, le doy un ejemplo, es como que en el Ecuador el salario básico estaría en alrededor de $42. Eso es lo que perciben en este momento los venezolanos para comparar. Ustedes pueden ir entendiendo, estimados amigos oyentes. La inflación el año pasado cerró en 1.600%. Imagínense cómo la gente puede adquirir un producto cuando le suben el salario en 40% y la inflación suma un 1.600%. ¿Cómo puede subir los precios? Imagínense, el sector productivo, ¿cómo puede pagar sueldos con esas alzas y cómo puede cambiar los precios todas las semanas? Entonces, se ha vuelto imposible trabajar en Caracas. Y usted mire, usted hizo una pregunta clave, Gonzalo, y no nos podemos equivocar como ecuatorianos. ¿Qué nos ha blindado con el gobierno anterior de llegar a tener el mismo problema que tiene Venezuela? Y simplemente ha sido la dolarización. En este país hay una camisa de fuerza y las autoridades económicas no se les permite imprimir dinero. Cuando un gobierno trata de cubrir sus gastos, su déficit fiscal con la máquina de impresión, llegan estos problemas, la hiperinflación, la devaluación, la destrucción del valor de la moneda en un país. Entonces, mire, es muy importante. Esto es una lección para los ecuatorianos. Viendo estos ejemplos, siempre debemos defender a quien maneja correctamente la economía y a quien está en contra de los ideales de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo defendemos hablando de economía, cómo defendemos una dolarización? ¿Cómo fortalecemos la dolarización? Obviamente, ya lo hemos hablado aquí algunas veces, más exportaciones, más inversión, más repatriación de fondos, confianza, seguridad jurídica. Pero muy importante, estamos en una época electoral y es muy importante enterrar los ideales del gobierno anterior en la consulta popular. Y es muy importante también, Gonzalo, fijarnos en este gobierno en qué figuras pueden estar de acuerdo con ese modelo y debemos rechazarlas, Gonzalo. Es hora de un cambio. Ajá. Parece que se agotaron los argumentos que defienden el modelo económico venezolano de parte del presidente Maduro, que viene a ser un equivalente de la forma de pensar del presidente Correa. Para que me entiendan. Piensan igual. Claro, piensan igual, son alineados con el mismo modelo económico que ha regido en los últimos tiempos. ¡Años! El daño irrogado ya refleja, digamos, una permanencia de este modelo por más de 8 o 10 años. Y estos pseudopresidentes, estos pseudolíderes, apoyados por ingenuos, a veces populachos, a veces gente sin conciencia política y un dominio elemental de lo que significan los cambios económicos o las características de un modelo económico, los han apoyado. Ahora Maduro, este presidente de Venezuela, se burla, se ríe. Imagínense ustedes, para los que no
ingresan al cable, para que no tienen señales que reflejen, por ejemplo, descripciones periodísticas de los canales colombianos NTN o de, ¿cómo es este otro? No, CNN también, sí, claro que sí. No, Cable Noticias. Es Cable Noticias, el que yo más conozco, inclusive, donde realicé un diplomado, Cable Noticias. Bueno, esta gente describe que el presidente venezolano ofreció al pueblo un pernil por época de Navidad, para la cena navideña. Ofreció una porción de pernil a la gente pobre, a la gente ingenua. No hay pernil, les dijo, porque me quedaron mal los mercados o los proveedores portugueses. Dijo que había hecho en Lisboa un macrocontrato de pernil para el pueblo venezolano. Y él se ríe porque, claro, su gallada, que está en el salón máximo, digamos, para que nos vayan entendiendo, del Palacio de Miraflores, están allí burlándose de la gente. Y eso se ve en las tomas de la televisión, de todos los canales internacionales. Y aquí nosotros decimos, pobre gente, y nos reímos también, visto el engaño trágico, la engañifa, como dicen vulgarmente aquí, la engañifa social se da, y el pernil nunca llegó, pero no sabemos cuánto de lo que pagó por ese pernil la administración del presidente Maduro. Estas cosas se vienen observando reiteradamente y se quejaba precisamente, el presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, sí, se quejaba él. Él es un director ejecutivo de la Cámara, se llama Víctor Maldonado. Miren lo que dice su homólogo presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón. Preocupación y angustia entre los trabajadores y las empresas genera el último ajuste salarial del gobierno. Y mientras el Ejecutivo continúe repitiendo lo que ha venido haciendo hasta ahora, vamos a tener los mismos resultados, advierte Víctor Maldonado, el presidente de la Cámara de Comercio de Caracas. Señala que estamos en presencia de una hiperinflación que se explica por la obsesión del gobierno del presidente Maduro de continuar incorporando más masa monetaria, en la misma medida que ha estado cayendo el Producto Interno Bruto, con más dinero y menos producción. Más dinero, o sea, más billetes, pero menos producción. ¿Qué se produce en esas circunstancias en una economía, Patricio? Mire, una economía que no ha incentivado al sector productivo, donde no existe la más mínima facilidad para contratar, donde no existe el más mínimo incentivo tributario, donde existe una inflación del 1.600%, donde las reglas de juego no están claras, donde han habido expropiaciones en todos los sectores, es imposible producir. En Venezuela no hay acuerdo entre trabajadores, entre el gobierno, entre el sector productivo. Venezuela ya básicamente importa la mayoría de bienes que consume y básicamente ni siquiera se importa de una manera, por decirle, formal, porque muchos negocios pertenecen a agentes del gobierno, entonces existen sobreprecios, existen cuotas, existen cupos y finalmente quien termina sufriendo es el ciudadano. Es un país adverso ahora para la producción, es un país adverso para el empresario, y los platos rotos los termina pagando lamentablemente la ciudadanía. ¿Qué hace la hiperinflación con el destino de las empresas? ¿Qué pasa con las empresas? ¿Pueden aumentar salarios?
sea, llega a un nivel. Están en una condición... No están en condiciones, porque imagínense que con el alza del 40% a $7, ¿quién vive con $7 al mes en este mundo? Es casi imposible. Y con esa alza que fue del 40%, ya tienen más problemas los empresarios. Deme los teléfonos para ver si ciudadanos venezolanos que han venido a pedir prácticamente una oportunidad para laborar en Ecuador. Son gigantescos los rubros de población venezolana que está ubicándose de alguna manera, insertándose en Ecuador, en Perú, en Colombia. Los que más avanzan son los que llegan hasta Guayaquil, hasta Lima, hasta Chile. El destino final es Chile, ¿no? Estos otros países, Verbigracia, Colombia, Ecuador apenas, porque tratamos de ser condescendientes con ese modelo. Ventajosamente el presidente Lenín Moreno se ha dado cuenta y dice, esto no sirve. Ya lo ha dicho reiteradamente. Si usted me puede poner una grabación de ese discurso del señor presidente Moreno, en el que reniega del modelo anterior. Claro, se ha referido insistentemente y francamente, ha demolido con argumentos adversos al modelo del presidente Correa, que ahora están en una situación como haciéndose de a buenas o algo por el estilo, no entre el expresidente y el actual mandatario, sino entre las jorgas de activistas que simulan estar divorciados, pero que en el fondo parece que las cosas no son tan así. Entonces, mientras estamos ubicando a Víctor Maldonado, ¿quién es este caballero, Patricio? Mire, ¿qué es lo que el presidente está haciendo? Obviamente no puede seguir buscando socios dentro del ALBA. Ahora lo que tenemos que hacer como país es buscar socios que le puedan dar alguna ventaja, algún beneficio al Ecuador, justamente para fortalecer la dolarización y para que la economía crezca. Nuestros socios ideales, obviamente, ya estamos bien encaminados con la Unión Europea. Un socio comercial importante para el Ecuador es los Estados Unidos y tenemos que tratar de buscar un acuerdo bilateral, y en eso está trabajando de una manera muy buena y muy proactiva el ministro Campana. Entonces, ciertamente, Gonzalo, tal como usted lo menciona, nos estamos desmarcando del socialismo del siglo XXI. Hay señales, al menos, de que nos estamos desmarcando del socialismo del siglo XXI. Ahora, yo sí le puedo decir, Gonzalo, qué es lo que debemos hacer justamente para fortalecer la dolarización en el Ecuador, para que esto no llegue a suceder nunca en el Ecuador. Imagínese por lo que por lo que vive el pueblo venezolano. Eso no puede llegar a pasar en el Ecuador. Y justamente nosotros tenemos que fijarnos especialmente en los actores económicos, que son quienes en este momento rechazan el cambio, Gonzalo. El ministro de Finanzas piensa igual que el presidente del régimen anterior y tiene las mismas prácticas, que es lo más peligroso. Y en este momento, ¿en qué debemos pensar? ¿No podríamos cambiarle las mismas prácticas con las mismas consignas? Yo creo que son las mismas prácticas, porque ya siendo parte de otro gobierno, yo dudo que responda a las órdenes del presidente Correa. Pero si han fracasado rotundamente esos lineamientos de ese modelo, ¿cómo es que insiste Carlos de la Torre? Porque, Gonzalo, tenemos que entender una situación o la naturaleza humana. Usted, a un ideólogo, a un socialista, es muy difícil cambiarlo después de cierto tiempo o a cierta edad. Eso se vuelve un credo, se vuelve una religión. Es como cambiar a un musulmán al catolicismo. Es muy difícil. Es muy complicado. Y es gente que se equivoca. Sectaria. Hablando de la ideología de izquierda, carnívora, es muy complicado cambiar a esa gente, y es gente que está equivocada. ¿Y qué se debe hacer en este momento? Mire, primero debemos aclarar las cifras. Realmente, ¿en cuánto creció la economía ecuatoriana el año pasado? Pero no estamos tan equivocados. Nos puede momento, si nos contestara al teléfono el señor ministro, porque nosotros más bien le estamos convocando al sector privado, y eso es lo que yo destacaba el día de ayer. Ellos están convocando, en la persona del mismo Carlos de la Torre, le está convocando al sector privado
para que empujen en emprendimientos, generen empleo y se hagan cargo de las cosas que ellos no tienen el capital y no tienen la intención, sino de reunir dinero para pagar semejante deuda que les dejó como un legado satánico el presidente anterior, que ya está nuevamente pidiendo el voto para que le apoyen. Es que esto es inconcebible, yo no sé cómo. Y no se puede, por un lado, gravar con más impuestos al sector productivo, seguir con el mismo modelo de un gasto alto, con menos recaudación. ¿Cuál es el modelo que podría conducir la economía ecuatoriana a estas alturas? Le puede preguntar a usted, el presidente Moreno. ¿Qué le diría con absoluto respeto? Es hora de un giro en el timón. Hay que pensar a largo plazo, hay que incluir en las medidas que se toman al sector productivo. Pero ya les estamos dando para que ustedes implanten ese modelo a través de inversiones nuevas de parte de ustedes y de inversión extranjera que venga halagada. ¿Por qué circunstancias podría halagarse? Eso no va a llegar. Eso no va a llegar sin la ¿Por qué no va a llegar? Mire, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Existe en el Ecuador la seguridad jurídica adecuada para que lleguen inversiones? Mire, todavía no tenemos ni los tratados de inversión, bilaterales de inversión. Existe la confianza necesaria para traer dinero. Acaban de subir 3 puntos de impuesto a la renta. Acaban de eliminar beneficios en cuanto a deducciones para el sector privado. La inversión extranjera directa el año pasado fue apenas de $500 millones. Las exportaciones no crecen. Mire, hay otro tema muy preocupante, Gonzalo, hablando de todo este tema de Venezuela, de la dolarización. Las reservas han caído en $2.451 millones, 14%, si es que comparamos al cierre del año con el 22 de diciembre. 42% cayeron las reservas comparado a diciembre del año anterior. Eso con esas prácticas se cuida de la dolarización. No tenemos claras las cifras de crecimiento del Banco Central. No tenemos claro el endeudamiento del país. Se hablan de diferentes cifras. El déficit fiscal no está claro. El ministro Latorre dice que el déficit fiscal el año pasado fue del 4% y va a seguir bajando el año pasado, mientras el déficit fiscal real fue de $7.400 millones del año pasado. La recaudación siempre presupuestan más de lo que realmente se llega a recaudar. Entonces, lo primero es aclarar, transparentar las cifras y que el Ministerio de Finanzas nos pase las cifras correctas y concretas. En base a eso, debemos trabajar en un nuevo modelo económico, ciertamente, donde se gaste menos, donde se endeude menos y donde se incluya al sector productivo en nuevas obras del Estado, en concesiones, por darle un ejemplo, ¿no? Pero hay que incluir al sector productivo. Obviamente ya hay que ir paulatinamente bajando los impuestos para darle al sector productivo competitividad. Hay que, obviamente, también dar facilidades de contratación al sector productivo para que pueda incluir a más gente en el ámbito laboral formal. Pero hay un déficit presupuestario calculado en cuanto 5.000 millones. Es que va a ser más, porque, a ver, y depende de cómo puede ejecutar el gobierno nacional el presupuesto. También al empresariado es lo siguiente: ustedes se niegan a pagar incrementos impositivos. Nos negamos, porque yo también soy empresario. Jamás. Nos negamos a pagar más impuestos y más impuestos. Si nosotros a cancelar el error de modelo en el que incurrió la administración de este grupo de ciudadanos que han formado Alianza País. Y entonces nos negamos a pagar más impuestos. Ustedes, los dirigentes de las cámaras de la producción, dicen no podemos pagar más impuestos porque no somos competitivos de esa manera, ni con la realidad, ni con los países vecinos, etcétera, etcétera. Allá hay otros modelos que están dando y otorgando otro género de resultados a las respectivas poblaciones de Perú, por ejemplo, de Colombia, con sus dificultades Colombia también. Más difícil ahora. Pero claro, la situación de Uruguay, la situación especialmente de Chile, es totalmente distinta a la nuestra.
¿Qué ha logrado, por ejemplo, el modelo del presidente Macri en Argentina? Mire, lo que ha logrado el presidente Macri es atraer divisas a su país, obviamente con las medidas que tuvo que tomar, sí, a su inicio fueron traumáticas y siguen siendo traumáticas, pero la gente se dio cuenta que el cambio de modelo era la única manera de salir adelante. Y combatir a los gobiernos populistas y combatir también a la corrupción y empezar de nuevo a crecer como la Argentina ya poco a poco está empezando a crecer. Entonces es un cambio de modelo, dándole apoyo al sector empresarial, no pensando en congelar las divisas del sector productivo, en bloquear las importaciones, cosa que este gobierno se hace. Y Gonzalo, permítame decirle una cosa, ya que estamos hablando de impuestos. Mire la desfachatez con la que ha trabajado, Gonzalo, la alcaldía de Quito. Porque nosotros hemos discutido con la asamblea acerca del incremento de 3 puntos de impuesto a la renta, con lo que no bajaron el anticipo del impuesto a la renta, por $60 millones que van a recaudar ahora con la nueva ley. O sea, tuvimos una pelea dura en la asamblea, con el gobierno, discusiones. ¿Y qué es lo que hace el municipio de Quito, Gonzalo? Sigue el mismo modelo del gobierno, incrementando irresponsablemente el impuesto predial. El valor del catastro lo incrementa irresponsablemente y los impuestos prediales para muchas organizaciones y mucha gente ha subido hasta un 300%. Entonces nosotros matándonos, discutiendo acerca de impuestos y el municipio de Quito de un planchazo sube los impuestos de una manera injustificada. Y de una manera que tampoco amparándose en algo que realmente no es legal. Entonces a mí sí me preocupa que el municipio siga el mismo modelo del gobierno y tengo unos ejemplos terribles, Gonzalo, imagínese. Déjenos que la misma gente relate a la ciudadanía que nos está escuchando. María Cristina Rivadeneira realizó un trabajo, una encuesta, en los lugares donde el público capitalino está pagando los impuestos prediales que se inauguraron, ese modelo de cobro se inauguró creo que hace unas 72 horas. ¿Qué dijo la gente, María Cristina? Pónle a la gente si eres tan amable. La ciudadanía quiteña se pronunció en una encuesta flash que realizó la cadena Democracia sobre el impuesto predial. Sus cuestionamientos se centraron en la falta de información y en el desproporcionado incremento de este rubro. Yo acabo de venir del banco, me mandan para acá. Hay personas que tienen el número del predio con otro nombre, desorganizado. Son $200 que pagué el año pasado, me cobran $1,150. O sea, es un incremento donde se puede sacar, ¿no? Debe haber un cálculo muy equitativo de acuerdo, digamos, al ingreso y al salario que nosotros percibimos. Especialmente debe haber, digamos, una cuota muy especial para los que somos jubilados. A mí me parece bien el incremento. No es que yo soy un adinerado ni tengo dinero, pero yo creo que tenemos que cumplir con nuestras tareas. Para mí está bien. Se reclama que las calles están así, que las calles están asado, que falta esto. Pero nosotros como quiteños tenemos que también contribuir. Yo entiendo que tienen que haber reformas, aumentos y todo de acuerdo al estilo de vida, pero tiene que ser con mesura. Lo que hace el alcalde y su consejo me parece que provoca distanciamiento entre la ciudadanía y la alcaldía. Está el doble que el año pasado, en todo. Dijeron que no iba a subir tanto, pero a mí me ha subido el doble. La verdad no me he enterado de que ha subido. Estoy un poco sorprendido con esta cuestión del impuesto, porque anteriormente yo siempre he pagado 25 y 28 dólares. Hoy me voy a sacar esta obligación por cancelar y me sale 11,91. Entonces, ¿a qué se deberá? Vuelta para mí es una sorpresa que me hayan rebajado. Ahora, el tema es que tampoco la gente gusta contribuir con la urbe. Pero masivo. Dicen, necesitamos mejoras, necesitamos cambiar esta ciudad, no somos competitivos en algunos servicios. No obstante que en algunas cosas hemos canalizado bien los arbitrios, ¿no? Pero en otros no. En efecto, hay falencias en la urbe. Hay esto de la basura, por ejemplo. Nosotros hemos permanecido
francamente en silencio hasta ver qué medidas adopta el señor alcalde Rodas. Y lo que hace Rodas es pedirle la renuncia a un desconocido ciudadano que fue a ocupar las funciones de jefe de basura. Por decirlo así despectivamente, porque no ha hecho una tarea consciente, una tarea técnica, una tarea que instrumente un ejercicio adecuado, ni dónde va a poner la inmensa cantidad de basura que tiene la ciudad o que arroja la ciudad de Quito y su población, ni cómo hay que mantener en las barriadas un orden, una concepción adecuada, organizada de cómo administrar el tema de la basura. Ninguna de esas prácticas, lamentablemente, han mostrado que estamos con un alcalde atinado en ese manejo. Y él lo que ha hecho es cancelarle a una cantidad de jefes departamentales, entre ellos el jefe de aseo urbano. Ya está en la casa. Ahora, ¿ese es el problema? No, pues, señor alcalde, es el modelo. Claro, es el modelo. Usted lo que tenía que haber hecho es declarar en emergencia al sector de la basura. Declare en emergencia para que le ayude incluso su vecino, el gobierno central, que tiene también obligaciones con esta urbe. Ellos tienen una tranquilidad pasmosa frente a realidades sociales y de ajustes que vive o de limitaciones que vive la inmensa cantidad de ecuatorianos que vivimos en esta ciudad. Entonces, declarando en emergencia, las cosas se facilitan incluso para usted, para que robustezca la flota de ¿cómo se llaman estos vehículos? De recolectores, ¿no? De recolectores. Ahora están los mismos empleados exigiéndole tecnología de punta en los recolectores. Ayer vi una nota de la televisión y le dice, pero no compre a quien quiera, pues, no compre camioncitos. Tiene que prenderse, señor alcalde, tiene que ampliar su visión de soluciones. Tiene que comulgar con la tecnología moderna. Ahora hay metodologías para asear una ciudad de otra índole y recolectores que tienen otro tipo de tecnologías incorporadas. Eso es lo que nos conviene. Somos ya una ciudad del primer mundo a nivel regional. A nivel regional. No sé qué opina usted. Mire, Gonzalo, presidente de una de las cámaras más importantes de Quito. Lo que debemos cuestionarnos es, los quiteños, ¿por qué modelo de gobierno votamos nosotros los quiteños? Votamos por un gobierno seccional que cobre más impuestos para seguir gastando un presupuesto del municipio de alrededor de 1.500 millones de dólares, o votamos por un municipio o por una tendencia que iba a manejar de mejor manera Quito. Y mire lo que está sucediendo, por una reforma del COTAD que dice que cada 2 años se deben actualizar los valores catastrales, suben los catastros. Y de una manera irresponsable y con una falta de planificación total, mantienen la misma tabla. Y mire lo que sucede, Le doy ejemplos, pero los ejemplos que le voy a dar para que usted tenga una idea de cómo afectan al sector productivo. Un predio para una construcción de un proyecto grande de $140,000, ahora le toca pagar $400,000 de impuesto predial. Un negocio inmobiliario, un cementerio específicamente, pagaba $62,000 de impuesto predial, ahora va a pagar $187,000 de impuesto predial. ¿Usted no es accionista del cementerio? No, lamentablemente, espero estar bien lejos de los cementerios por un buen tiempo. Un hotel pagaba $12,000 de impuesto predial, ahora $32,000. Otro hotel pagaba $140,000 de impuesto predial, ahora $400,000. Ciudadanos y ciertas oficinas pequeñas, hemos detectado incrementos de hasta un 300%. Y ahora, es lamentable que se juegue con Quito de esta manera, porque ahora lo que tenemos que exigir a la alcaldía, al consejo, es que esa tabla se debe modificar, porque esos impuestos se deben bajar. Nosotros peleando por un alza de impuestos, a la renta y todo,
Y ahora el municipio de un plumazo viene y yo calculo que a los quiteños nos quiere cobrar alrededor de 80 millones de dólares. Pero de algo tiene que financiarse el Pero municipio. que baje el gasto, que deje que venda los autos de los concejales, que esos señores para qué tienen asistentes, por darle un ejemplo. Y más allá, hay una viveza aquí, hay Gonzalo, una que a mí me molesta. bastante ociosa, Hay una viveza. Desmesurada, por supuesto. Imagínense un municipio con 15,000 personas, donde los concejales van a manejar las administraciones zonales. Hay otro batallón de burócratas municipales que están allí desde hace tiempos. Es que no ha habido un cambio. Y claro, no los han podido despedir porque están apegados a unos convenios laborales, contratos colectivos que llaman muy leoninos. No, y nunca se hizo un cambio. 12 secretarías. ¿Qué pasó? El señor Pavel Muñoz, me parece que con el señor Barrera armaron este modelo. ¿Y qué ha hecho el alcalde de Quito? Seguimos con el mismo número de secretarías, seguimos con más personal. Y ahora algo lamentable, Gonzalo, es que mire, para que vea, porque se piensa solo en política y creen que los quiteños y creen que los quiteños somos bobos, porque a los predios de $70,000 o menos no se les cobra el impuesto predial. Y yo no digo que se les debe cobrar una cuantía grande, pero algo se debe cobrar al resto de gente también. Entonces, por motivos electorales, a los predios de $70,000 no se les cobra. Eso está muy mal. Eso no lo podemos permitir. Volvemos al tema del formato económico nacional. Y quiero mencionarles lo siguiente. Ahí están hablando aisladamente del dinero electrónico, de cómo se va a poner en vigencia la chequera electrónica y toda esa onda. No es por ahí la cosa, no es por ahí. Bien que nos modernicemos, bien que podamos tener nosotros una conexión con el aparato financiero privado y público de una manera rápida, de una manera ágil, de una manera o a través de sistemas modernos. Bien por ello. Necesitamos actualizarnos, modernizarnos, pero más lo que necesitamos manejar bien la economía. Manejar bien la economía. Este modelo económico no da para más. No hay que insistir, presidente, con todo el respeto que le tenemos. No hay cómo seguir insistiendo en un modelo fracasado a nivel internacional. Vea lo que le dice José Hidalgo Pallares. Es uno de los economistas más brillantes que tiene este instante la locomotora de expertos en materia económica. José Hidalgo Pallares ha sido alumno durante varios años. Todos han sido alumnos de Carlos de la Torre, el actual ministro de Economía. Si usted le regresa a ver, son de las mismas bancas en donde daba sus conferencias y sus clases el actual ministro de Economía y Finanzas. Ahí ve a sus alumnos, son sus pupilos. La señorita presidenta del Banco Central, gerente, Artola, no Tola. Artola, sí, no le cambie el apellido, no le queda. Tola, no. La Tola es un barrio, pero también hay un apellido Tola, ¿no? Y es costeño, creo. Anda mucho usted en la costa. José Hidalgo Pallares le escribe una carta a su maestro y le dice al ministro: la verdad, ministro de la Torre, es que escribir esta carta no me resulta tan cómodo que digamos. Después de todo, usted fue mi profesor en la Universidad Católica. Y nuestro trato en las entrevistas en las que coincidimos antes de que asumiera su actual cargo de ministro siempre fue bastante cordial. Pese a tener puntos de vista muy distintos en el aula. Pero esa incomodidad mía tan quiteña finalmente se quedó corta frente a la perplejidad de indignación, de vergüenza ajena que he llegado a sentir al escuchar varias de sus declaraciones, como para que las copie Vicente Albornoz, que está en línea telefónica, y mil perdones, pero me parecía importante insertar esta
misiva que le dirige a Carlos de la Torre, el actual ministro de Economía, como para que escuche el señor presidente de la República. Y le dice el alumno, este gran muchacho, de decir Carlos de la Torre, José Hidalgo es un gran muchacho. Entonces, ya se han peleado, exactamente. Su nombramiento al frente del Ministerio de Economía y Finanzas nunca me generó expectativas buenas. Al fin y al cabo, usted fue un férreo defensor del manejo económico del presidente Correa. El ya sabemos de dónde procede. Aunque ahora, acaso para salvar su puesto o para resaltar los supuestos éxitos de su gestión, intente desmarcarse, le dice. Y por tanto era esperable que el dispendioso e irresponsable modelo de la última década se mantuviera sin mayores cambios. Así ha ocurrido, y como era obvio, los resultados no podían ser muy distintos que digamos. Empecemos por lo fiscal. La semana pasada, en una entrevista en la cadena Teleamazonas, nuestra fraterna cadena televisora, mencioné que en el 2017 el déficit del presupuesto general del Estado no iba a ser de 4.800 millones, como usted seguía insistiendo, sino que iba a terminar por encima de los 6.000 millones, le ha dicho al maestro el alumno. Ayer en el mismo canal, usted descalificó mi intervención y aseguró que no se están utilizando las cifras correctas y se hacen lecturas inadecuadas de cifras fiscales, con lo cual obviamente engañan a la ciudadanía. Y a mí lo que me duele es que engañan al presidente de la República. Porque si le dan mal los datos al señor presidente, él seguramente con unas cifras adulteradas les va a decir, está bien, sigan adelante. ¿Qué puede hacer? ¿No puede el presidente conectarse con todas las realidades cuantitativas y con todas las cifras que hay este momento en la realidad económica de nuestro país? ¿A usted cómo le parece? Es un reclamo, seguramente esta carta abierta de el señor, de su colega José Hidalgo Pallares, al señor ministro y maestro de él, Carlos de la Torre, seguramente llegó a su lecturabilidad, a su conocimiento. Le saludamos muy afectuosamente, economista Vicente Albornoz. ¿Qué comentario puede hacerle al modelo que persevera en la administración del presidente Moreno, por obra de quienes le convencen de que este es el único camino adecuado y espléndido para manejar el tema tan palpitante y tan preocupante? Muy buenos días, si es tan amable, Vicente. Gonzalo, muy buenos días. Patricio también. Mire, creo que si es que uno se pone a analizar el manejo que ha tenido el gobierno de Lenín Moreno hasta ahora, evidentemente ha tenido varios aciertos. Aciertos en el área política. Al final, el tener a Jorge Glass preso, sentenciado, tener varios exfuncionarios del gobierno de Correa prófugos, algunos presos, algunos sentenciados, inclusive, hay que aceptar que eso ha sido un triunfo en realidad del gobierno de Lenín Moreno. Desde el punto de vista político, ha tenido realmente que conoce y entiende el manejo de la política ecuatoriana, pero desde el punto de vista económico la cosa es completamente distinta. Es decir, el equipo económico de Lenín Moreno, por decirlo delicadamente, es mediocre. Y eso siendo extremadamente delicado en el uso de los adjetivos. ¿Por qué le tilda de mediocre? No, simplemente no. A ratos me parece que no entienden bien la economía ecuatoriana. Ah, caray. Y evidentemente no entienden las prioridades de nuestra economía. Es decir, uno oye aquellas cosas que la gente del gobierno ve como importantes, ¿no? Entonces ellos ven como muy importante el uso de efectivo, el uso de billetes.
es algo completamente secundario. Lo importante en la economía es aumentar la producción, tener una economía sana que produzca. El tema de los billetes es una cosa completamente secundaria, pero no, para la gente que está dirigiendo la economía, la política económica del gobierno, esto del uso de billetes es clave y lo ven como un drama y explican frases brillantes del ministro de la Torre como que $1 cuesta $1. Eso dijo hace poco. Dijo que si queremos traer un billete de $1, hay que pagar $1 por ese billete. Pero son muy creativos. Usted no les reconoce como creativos. Mire usted la barbaridad que han hecho. Se han endeudado a nombre de Petroecuador. Para esos recursos canalizar a gasto corriente y entregarlos al Ministerio de Finanzas. Imagínense ustedes. A ver, eso quizás sea algo creativo, pero no es algo adecuado. No, yo le digo creativo por ser irónico, ¿no? Creativo, pero para mal, pues. Claro, esto no es ni legal, además no es legal, pues que Petroecuador se endeude para darle la plata de producto de la deuda al Ministerio de Finanzas. ¿Qué va a gastar el Ministerio? ¿En qué va a gastar el Ministerio de Finanzas? ¿En sanear sus déficits o en gasto corriente? Y ellos quedan debiendo y pagan con petróleo. Oiga, esto es una barbaridad que recién estamos reconociendo y que el señor presidente, con todo respeto, debería llamarles y decirles, a ver, explíquenme en esto. Y tiene obligación Fausto Herrera, ex ministro de Economía, de concurrir al despacho presidencial o donde le cite el señor presidente Moreno y explicarle por qué hizo esta barbaridad. Evidentemente, pero a ver, el asunto es que las cabezas que manejan el programa económico es como que no entienden bien las prioridades y los problemas del país. Y no entienden que el país en realidad sufre de dos grandes problemas. Podríamos hacer una lista enorme de problemas, pero se resumen en dos grandes, enormes problemas económicos los sufre el país. El primero, somos un país que se olvidó de producir y se dedicó a vivir de las rentas petroleras. Y eso, durante 10 años, el país funcionó al ritmo del precio del petróleo, porque teníamos un petróleo que nos permitía hacer cualquier tontería en economía y seguíamos existiendo. Ese es el primer gran problema del país, y hay que acordarse que en economía lo más importante es producir. Al final, la ciencia económica existe justamente porque hay muy pocos recursos en el mundo y hay que aumentar los recursos disponibles en el mundo. Esa es la razón de existir de la ciencia económica. Primera cosa. Y el segundo gran problema del Ecuador, y obviamente la gente que está en el equipo económico no tiene conciencia de esto, el segundo gran problema económico del Ecuador es que tenemos un gobierno demasiado grande y desfinanciado. Y de esos dos problemas grandes se derivan todos los demás problemas de la economía. Lo grave es que la gente que está al manejo del equipo económico del país no tiene conciencia de eso. No tiene conciencia de que, uno, nos olvidamos de producir y dos, tenemos un gobierno demasiado grande y desfinanciado. Y entonces siguen endeudándose en lugar de achicar el tamaño del Estado. Siguen inventándose esas tonterías como lo de la escasez de billetes, del costo de los billetes, esas cosas, en lugar de acordarse que lo que hay que hacer... O el dinero digital. El dinero digital es también de esos novelerías que uno Así no es. El dinero digital, vean, Lo de fondo no se preocupa o no les preocupa. desde hace muchos años, usted o yo podemos transferir dinero de nuestros celulares, desde nuestros celulares, de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria. Eso ya es dinero electrónico. Este dinero electrónico que quieren crear, que está conectado con esa tara que tienen de pensar de esto de la falta de billetes y las transacciones de eso. Eso es una sola cosa, como yo les decía, de que no tienen claros cuáles son los grandes problemas, ¿no? Entonces se dedican a perder tiempo en estas novelerías del dinero electrónico, cuando eso existe, eso funciona muy bien. Yo transfiero de mi celular, de la cuenta corriente de mi banco privado, a la cuenta corriente de ahorros de cualquier banco en el país sin ningún problema. Tengo que digitar ahí los números chiquitos en la pantalla, pero no pasa nada más. Entonces eso ya existe, no se necesita que el Banco Central lo haga, porque si el Banco Central lo hace, está abriendo la puerta para una emisión inorgánica, que es la razón por la cual todo el mundo en este país le desconfió al dinero electrónico.
Entonces, es como que el equipo económico no tiene claras las prioridades en este país, no tiene claro que lo que hay que hacer con una economía es, antes que nada y sobre todo, ponerle a producir. Y después hay que curarle al país de ese problema que tiene, que es tener un gobierno enorme y sin plata. Y eso se le cura reduciendo el tamaño de ese gobierno que es enorme. Gonzalo, el gobierno, el año 2014, el gobierno era 3 veces más grande, ajustado por inflación por si acaso, pero era 3 veces más grande de lo que había sido en el año 2006. Triplicaron el gasto, aumentaron por todo lado, todos lo solucionaban con más gasto y más gasto. Entonces nos convirtieron en una economía absurda que no se dedicó a producir y que encima tiene un Estado enorme y ese Estado está desfinanciado. Gonzalo, estamos cerrando el año con un déficit todavía más grande de lo que decía usted hace un rato en esa carta. El déficit para este año está sobre los 7.000 millones de dólares. El déficit del presupuesto general del Estado, los últimos datos del Observatorio de Política Fiscal, está sobre los 7.000 millones de dólares. Creo que 7.200 millones de dólares. Una cantidad absurda. Entonces, el problema que tenemos es que el equipo económico no está consciente de que esos son los reales problemas. Ese ignorito, el equipo económico no se da cuenta de lo que está ocurriendo o dicen no hay otro remedio, tenemos que mantener nuestro ejército burocrático alineado con la causa política del partido de gobierno. Y entonces no podemos mandarle a la casa a tanto compatriota que comulga con nosotros. Entonces ahí viene la parte que voy a precisarle al señor economista Abelardo Pachano, que está ya en nuestros estudios y al cual no le puedo hacer esperar más tiempo. La brecha fiscal, Vicente, la brecha fiscal ha crecido en el último año en un 43%. ¿Y sabe con qué han cubierto esa brecha? Con deuda. Eso lo vamos a demostrar. Usted lo conoce perfectamente porque es un hombre muy estudioso, al igual que Patricio. ¿Me comenta algo? Sí. A ver, es muy sencillo lo que pasó en la brecha fiscal. A ver, el presupuesto del Estado no es más que un presupuesto, lo que uno redacta de lo que va a pasar en el año que viene. El problema es que cuando hicieron el presupuesto de este año, pusieron mucho más ingresos de los que realmente tuvieron. Cuando ya se cerró el año 2017, resulta que habíamos tenido mucho menos ingresos de los previstos. Habíamos tenido 20% menos de ingresos de los previstos. Y sí, también se gastó un poquito menos de lo presupuestado, pero la reducción del gasto fue muy pequeña. Por lo tanto, de un déficit que se esperaba que esté alrededor de los 4.800 millones de dólares, que ya era una cantidad enorme, de un déficit que se esperaba que sea de 4.500 millones de dólares, resulta que terminamos con un déficit sobre los 7.200 millones, Gonzalo. O sea, así de sencillo, hicieron mal el cálculo, hicieron mal algo que era fácil de hacerse, porque se presentó en septiembre, cuando ya teníamos 8 meses recorridos del año. Entonces, ¿qué hicieron? Se endeudaron en más. Qué fácil, qué rica vida, qué manera tan sencilla de resolver los problemas. Es el padre de familia irresponsable el que hace eso. Sería un padre de familia tremendamente irresponsable y además con un banquero irresponsable, porque le prestan irresponsablemente, no va a poder pagar. Usted tiene la palabra, Patricio. Gracias, Gonzalo. Mire, yo estoy de acuerdo. Abelardo Pachano, en contados instantes. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Vicente y viendo las cosas como las ve, la visión equivocada del equipo económico, es muy peligroso para la dolarización que ideólogos estén o participen en la Junta Monetaria. El presidente lo que debería hacer es cualquier persona que tenga una ideología de izquierda extrema debería estar lejos de la Junta Monetaria, a 100 metros mínimo. Y mire, ya que la visión está tan equivocada, lo que debemos pedir es que se limpien esas figuras del manejo económico, que se acabe la consulta popular y busquemos un cambio. Ya debemos dejarnos de tolerar las cortinas de humo.
Se deben hacer reformas o en el sector productivo o el empleo se va a estancar. Las empresas ya no pueden ¿Por qué producir. puede estancarse el empleo? Porque las empresas no van a contratar. ¿Por qué? Porque no crece la economía, porque no crecen las ventas, porque no crece la producción, porque no somos competitivos. Pero hay un mecanismo que voy a pasar a explicar más adelante. De la contratación. Exactamente, de la contratación. Gonzalo, ¿Puede anticiparnos una opinión suya? Usted debe haberle revisado al modelo. Estuve con el ministro, he conversado con el ministro. Mire, el ministro... Pero no es mala idea. Con la mejor voluntad del Ahí mundo. les rebajan los impuestos. Pero para ahí que... les están dando premios para que ustedes generen empleo. Gonzalo, para poder contratar más, la economía se tiene que mejorar, tiene que subir, incrementarse la demanda, tenemos que tener algo de competitividad, tenemos que bajar los costos, y esa va a ser la manera de cómo podemos incrementar la contratación. No me va a decir que no hay un éxito relativo, sí. Relativo en cuanto a la demanda. En nuevas contrataciones, la demanda está creciendo. No, pues, pero no es ¿Usted algo que es sostenible. Comerciante? No, pero ¿usted que es líder del comercio nos niega aquello? No, yo no le puedo negar eso, porque sí ha crecido, pero ha crecido marginalmente comparado al año anterior, porque el año anterior fue un año desastroso. Entonces debemos compararnos a otros años y no nos hemos recuperado. ¿Y por qué se mantiene la demanda? Es ficticio, por el nivel de endeudamiento, tal como lo comentaba Vicente Albornoz. O sea, si el gobierno sigue inyectando irresponsablemente dinero por medio del endeudamiento, obviamente que el sector comercial va a mantenerse a flote, pero debemos preguntarnos si esto es sostenible o no. Y si no existe un cambio de modelo que atraiga inversión, un modelo de inversión y ahorro, que piensen que el ciudadano tiene que sacar adelante al país y que el gobierno no puede dar dádivas a todo el mundo, no vamos a salir adelante. Mire, el ejemplo del gasto del gobierno anterior, debemos dejarlo a un lado y nuevas figuras tienen que entrar a manejar la economía. Vivimos un modelo que gastaba todo lo que tenía, todo el ahorro, y pensaba en vivir el día a día, tal como usted lo acaba de mencionar. Un padre de familia irresponsable, que no piensa a largo plazo, que no piensa en el futuro de sus hijos, y el rato que se le acaba el financiamiento, no tiene con qué darles de comer. Nosotros estamos, como siempre, buscando la verdad. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable.